Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de este video. En el anterior video vimos cómo crear una base de datos en PostgreSQL, en este caso una pequeña base de datos que está conformada por 3 tablas en una relación de muchos a muchos. Bien, parece que habíamos cometido un pequeño error y aquí teníamos id autor, en realidad no es id autor, el error fue ese, es id libro. Son los dos campos que hemos agregado en este caso en esta tabla. No puede ser el mismo campo que se esté referenciando a dos campos diferentes de dos tablas distintas. Deben ser campos diferentes a pesar de que no nos dio ningún error, pero en realidad lo correcto sería esto de aquí. Ese era el único inconveniente que había, entonces ya podemos continuar con la parte de este video. Bien, entonces aquí tengo, en este caso ya abierto en NetBeans, voy a crear un nuevo proyecto y le voy a poner de nombre sistema. Lo primero que vamos a hacer es crear una clase Java Class y le voy a poner clase base datos. Lo primero que hay que hacer antes de olvidarnos es agregar una librería que necesitamos para poder trabajar con la conexión a la base de datos. En este caso la librería que vamos a agregar es bueno, ya sabemos cómo agregar. Damos clic derecho en Libraries, add Library, y la librería que vamos a agregar es para PostgreSQL. El JDB es el driver que vamos a utilizar para podernos conectar a la base de datos. Déjenme decirles también que si están trabajando con otro gestor, como por ejemplo puede ser MySQL, pues este también les puede servir, ya que lo único que cambiaría sería la cadena de conexión a la cual pues van a estar haciendo referencia al momento de conectarse a la base de datos. Entonces en este caso, como voy a usar PostgreSQL, tengo que añadir este driver. Hago add library y vemos que ya se ha agregado en la parte de aquí, ¿no? Bien, entonces ya podemos trabajar sin ningún problema. Vamos a empezar agregando unas librerías. La primera que voy a agregar es javax.swing. Ya van a ver para qué. Y vamos a agregar todas las clases de esta librería. Y la otra que vamos a agregar es todas las clases de la librería SQL. ¿Listo? Entonces una vez que hayamos hecho esto, lo que nos queda ahora sí es empezar. Vamos a crear un objeto de la clase connection. Yo le voy a poner conexión de nombre. Y lo vamos a dejar en null. Vamos a crear variables como el password. Esta variable lo que va a hacer referencia es la contraseña a la cual nos conectamos al servidor de base de datos en Postgre. En este caso mi contraseña es este de aquí. Y también tendríamos que poner el usuario, el user, que en este caso sería Postgres. Bien, una vez hecho esto, ya podemos ahora sí empezar a conectarnos con la base de datos. Vamos a crear un método public void que se llame conectarme. ¿Ok? Dentro del método lo que vamos a hacer es inicializar, mejor dicho, la variable conexión que tenemos allí. Entonces vamos a poner conexión es igual, y aquí vamos a hacer uso del driver que hemos añadido al programa. Entonces ponemos driver manager punto el método getConnection, que lo tenemos aquí, y aquí entre paréntesis vamos a mandar en este caso la cadena de conexión a la cual nos vamos a conectar. En este caso el JDBC PostgreSQL, dos puntos, ponemos también el localhost, dos puntos, y el número de puerto, que es el 5432. Toda esta información la podemos ver aquí. Nos ubicamos donde dice PostgreSQL, localhost, y aquí vemos primeramente el nombre de la máquina, que es el localhost, el número de puerto, que es el 5432, ¿ya? Entonces no es necesario aprendérselo tanto de memoria. Y por último ponemos ahora sí el nombre de la base de datos a la cual nos vamos a conectar, que en este caso la base de datos se llama sistema libros. ¿Ok? Entonces ponemos sistema libros. Bien. Ya estaría listo. Simplemente bastaría solamente con poner un mensaje que diga joptionpanel.show para que nos diga que nos hemos conectado. Perdón, punto show mensaje, ya me equivoqué, mensaje dialog en null, y que diga pues estás conectado.
¿ok? Ahora bien, vemos que nos da un error y justamente es en la línea de aquí arriba, ¿sí? Y bueno, el error que nos está dando es porque este código, en realidad Java no lo detecta o no lo interpreta, y para que sea de esa manera tenemos que usar algo que se conoce como los manejos de excepción, ¿sí? Hacer uso de las excepciones. Antes que nada también debo anticipar que nos falta poner aquí el usuario y el password, ¿ok? El nombre del usuario y la contraseña del servidor. Bien, entonces como dije antes hay que usar una excepción. Entonces vamos a encerrar todo nuestro código primeramente en un try catch, ¿sí? Y decirle que si es que existe un error, en este caso sería simplemente un error de tipo SQL, exception, ¿sí? Pues que lo imprima en un cuadro de diálogo. Bien, en null, y le mandamos. Lo que estamos haciendo pues es encerrando nuestro código en una excepción. El programa lo que va a hacer es, en este caso, pues comprobar de que no haya ningún error en esta conexión, y si es que no existe un error, pues nos va a mostrar este mensaje y vamos a podernos conectar correctamente a la base de datos. Por lo contrario, si existe algún tipo de error, entonces nos va a mostrar el mensaje acá. Entonces vamos a probar si esto funciona. Nos vamos a ir acá simplemente y vamos a hacer una instancia de la clase base de datos, ¿sí? Está mal escrito, base de datos, y vamos a llamar aquí al método conectarme. Bien, ejecutamos, ¿sí? Y vemos que el mensaje nos aparece en pantalla, por lo tanto estamos conectados a la base de datos. Bien, entonces hasta ahí estamos bien. Esto es muy importante, miren lo importante de las excepciones, ¿no? ¿Qué pasaría si la base de datos hubiera estado mal escrita? O sea, al momento de ejecutar nos hubiera imprimido el error, ¿no? Obviamente que iba a imprimir que no existe la base de datos, y es una verdad. No tengo ninguna base de datos que se llame sistema libro nada más. ¿Okay? Vamos a hacer ahora un pequeño ejemplo de cómo sería cómo guardar datos en una base de datos. Entonces vamos a poner un mensaje que se llame ingresos, un método, perdón, que se llame ingreso. Y bueno, entre paréntesis vamos a mandarle también un parámetro que sea en este caso el script, ¿sí? El script que vamos a mandar a ejecutar a la base de datos, y que, o sea, el insert, que en este caso sería para poder guardar datos en nuestra base de datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Pues vamos a crear un objeto de la clase prepareStatement. Vamos a poner p null. Bien. Los prepareStatement en este caso son clases que heredan miembros de la clase statement. La clase statement es la que nos permite ejecutar comandos de SQL en la base de datos. Interesa mucho esto. Vamos a abrir una excepción, así mismo como el caso anterior, ¿sí? Dentro de nuestro try catch, aquí vamos a poner si es que existe un error de tipo exception, que nos imprima un mensaje en la parte de acá. Show mensaje dialog, y le mandamos X, ¿ok? Ahí estamos. ¿Y qué es lo que vamos a poner aquí dentro de la excepción? Pues el comando que ahora sí vamos a mandar a ejecutar a la base de datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llamar al método para podernos conectar a la base de datos. Entonces llamamos al método conectarme, ¿sí? Bueno, aquí no es necesario ponerlo dentro de la excepción porque eso ya está inferido en la parte superior en el método, en la misma excepción acá, ¿sí? Entonces no es necesario ponerlo aquí dentro. Aquí dentro lo que sí es importante es poner a qué va a ser igual en este caso el objeto P de la clase prepareStatement. En este caso va a ser igual a la conexión punto, y vamos a llamar a un método que se llama prepareStatement, ¿ok? Que es este. Y miren que lo fácil, ¿no? Lo único que hacemos es mandarle en este caso como parámetro el script que le mandamos al método al momento de invocarlo. Sí, quiere decir que aquí no vamos a poder simplemente ejecutar o sea, no vamos a poder solamente guardar datos de una sola tabla, sino de n tablas.
solamente con llamar el método y mandarle como parámetro el script correspondiente, podemos hacer uso de este método las veces que queramos. Esto es la magia de la programación orientada a objetos, digámoslo así. Y por último llamamos al método executeObey, ¿sí? Que lo vemos acá abajo, bien, para mandar a ejecutar la actualización a nuestra base de datos. Entonces, para poder visualizar esto, lo que vamos a hacer es algo rápido. Vamos a crear un JFrame. ¿Dónde está el JFrame? Bien, le vamos a poner aquí frame, nomás ponle. Listo, no me demore mucho. Y vamos a poner un botón que se llame guardar, que es el botón que nos va a permitir almacenar los datos en nuestra base de datos. Guardar. Listo. Borramos esto. Bien, dejamos así en blanco y ya estaría listo para poder almacenar datos, ¿ok? Dentro del botón guardar, ahora sí, hacemos doble clic para poder entrar al evento del botón. Borramos este comentario y aquí vamos a hacer una instancia de la clase base de datos. Base datos. Base de datos. Bien. Ahora sí, dentro del botón vamos a llamar al método ingreso que tenemos aquí. Y entre paréntesis tenemos que mandarle el script de la base de datos. Pero, ¿cuál script? En este caso, para poder saber a cuál script me estoy refiriendo, tenemos que ver en las tablas. En la tabla autor, tenemos estos dos scripts. Entonces, para el ejemplo voy a copiar este de aquí y lo voy a pegar acá. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Pues el problema es muy obvio, ¿no? ¿Verdad? Los datos ya han sido almacenados, además que se van a repetir, y hablo por esta clave primaria. Las claves primarias pues nunca se deben repetir en nuestra base de datos, por la integridad de los datos, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿cómo corrijo esto? Pues los datos deben cogerse de las cajas de texto que yo ingreso. Entonces, para poder corregir esto, aquí simplemente vamos a poner un string.format, ¿sí? Para poderle dar una solución a esto. Y ahora sí, dentro de los paréntesis tenemos que ubicar todo nuestro código, ¿sí? Pero como vamos a leer de las cajas de texto, el primer dato es un entero, el segundo dato, que es todo esto que está aquí, es un string, por lo tanto es tanto %s. No olvidar que lo que son cadenas de texto siempre van entre comillas, porque si no el comando no lo interpreta Postgre. ¿Ok? ¿Y de dónde tiene que coger los datos? En este caso pues es de los textfield.jtextfield1. Y el método getText para poder coger ese valor. Pero como es un entero el primer dígito, entonces hay que hacer una conversión. Entonces, pues los que ya saben Java deben saber que lo que estoy haciendo aquí es simplemente una conversión, ya que lo que se va a leer en la caja de texto, en el textfield1, es un número. Bien, veamos, sería la llave de aquí, ya. Entonces el siguiente sería, el siguiente textfield, textfield2.getText. Este sí no es importante hacer la conversión, así que le dejamos de esa manera. this.getText. Y por último, this.jtextfield4.getText. ¿Viste? Ahora sí, ya tenemos hecho todo el comando para que este script, o sea, lo que le mandemos a la caja de texto, se guarde automáticamente en nuestra base de datos, lo que le mandemos a las cajas de texto. Bien, entonces para que esto ejecute, regresamos a nuestro main y borramos esto que está aquí, ya no nos sirve, ¿sí? Y aquí vamos a hacer la instancia de la clase frame, el método setVisible, y le dejamos en true, f.setLocation relative to, y dejamos en null, ¿ok? Para que nuestra ventana aparezca en el centro de la pantalla y para que esté visible. Bien, ejecutamos y tenemos aquí de autor
vamos a ingresar el 3, porque creo que no tenemos. Nombre depends, sexo masculino y la nacionalidad Estados Unidos. Ok, guardamos y dice que hay un error, ¿sí? No existe la base de datos libros. Bien, entonces vamos a corregir ese error. El error es acá, obviamente no corregimos esto, dejamos sistema libro. Vamos a borrar este mensaje también para que no nos aparezca al momento de guardar, ¿ya? Y ¿qué más? Bueno, aquí sería bueno poner un mensaje también, pane.show, otra vez, nulo, y aquí le ponemos la ejecución completa. Listo, ejecución completa. Y ahora sí, probamos si es que funciona bien. El nombre depends, sexo masculino y la nacionalidad Estados Unidos habíamos dicho. Guardamos y ejecución completa. Vemos que ya los datos que tenemos aquí debieron haberse guardado en nuestra base de datos. Entonces vamos a ver si esto es verdad. De la tabla autor vamos a ver la consulta, ¿sí? Y efectivamente vemos que se ha almacenado este dato que ya lo hemos ingresado en el programa. Entonces esto es una manera muy fácil de trabajar y con adicional, ¿sí? Y vamos a poner aquí eliminar, ¿sí? Podemos usar el mismo método también para poder mandar a eliminar registros de la base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Lo llamamos al método ingreso, ¿ya? Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a mandar a ejecutar un comando delete, ¿sí? Los comandos delete, ¿cómo funcionan? En este caso sería delete from la tabla autor, ponemos un where, la cláusula where, mientras el ID autor, por ejemplo, sea igual a 3, en este caso, ¿no? ¿Verdad? Este comando borraría el registro 3, ¿ya? Pero yo no quiero que se borre solo el 3, sino el que yo quiera borrar en este caso. Entonces para hacer eso pues tendríamos que poner simplemente que se lea el dato de la caja de texto. Entonces explico cómo funciona esto. Ponemos de igual manera un string.format para darle el formato de impresión a nuestra cadena de caracteres, y aquí entre paréntesis ponemos el comando delete, ¿sí? Sea igual a tanto %d, coma this.jtextfield1, porque es allí donde ingresamos el número entero, ¿sí? Entonces ponemos .jtext sería, ¿listo? Entonces ahora sí, vamos a probar esto, ejecutamos, vamos a borrar el número 3, perdón, eliminar, ejecución completa, y ya se debió haber eliminado ese registro, por lo que ya no debe estar. Consultamos y efectivamente vemos que ya no está. Y así mismo podemos borrar otro, por decir el 1, ejecución completa, ¿sí? Volvemos a consultar y ya solamente está el 2. Bien, ejecutamos todo nuevamente para que esté de nuevo funcionando nuestro programa. Y bueno, estaría listo por ahora.